contactarnos con Ezequiel, de hablar con Gustavo, por supuesto. Empezamos a buscar, y bueno, y el puente, como siempre, es don Julio Eduardo Bazán, que es como otro punto fijo. Uno eventualmente siempre va a caer en Julio. Y bueno, con Julio nos conocimos a través de mi padre, que lo conocía por la militancia política de los 80s. Y bueno, a partir de ahí empezamos a desenrollar la historia, que como toda historia de arqueología computacional es más que interesante. ¿Por qué? Porque hay una doble componente, y eso lo aprendí de Gustavo, que por un lado está el relato oral, las fuentes escritas, y por otro lado está el hardware, están los programas. Y está muy bueno cuando uno puede eliminar las ambigüedades de la memoria, que siempre fallan porque siempre vuelven a puntos que por ahí son más interesantes para la cabeza, pero no son necesariamente la realidad. Y entonces investigar estos aparatos tecnológicos y hablar con las personas hace que se complete totalmente la idea de qué fueron y se encuentren cosas nuevas sobre todo. El ejemplo típico es el disquete de boteo de la 101. Estuve hablando 2 años con personas acerca de la microsistema 101 y nadie me dijo que tenía un disquete de boteo. ¿Cómo lo descubrimos? Haciendo un emulador de la MS-101, porque necesitamos ver cómo booteaba, porque ya tenemos las ROMs y queremos ver esa máquina funcionando. En un momento, Gustavo descubrió, me manda un mail, me dice, esto necesita un disquete. ¿Cómo que un disquete? Si Tomás no me dijo nada, si Eduardo no me dijo nada, si Julio no me dijo nada. Eran detalles que a ustedes, que eran del día a día, eran de una vivencia de la diaria, muy, muy puntual, que se había perdido. Pero sin ese disquete, esa máquina no funciona. Ese disquete sigue perdido. José García, antes de morir, nos había mandado unos disquetes, le mandó a Gustavo unos disquetes, no funcionaron. Tomás nos dio 2 disquetes, tampoco funcionaron. Entonces, la historia se empieza a poner interesante cuando uno empieza a bucear en la historia. Y está lleno de cosas, absolutamente lleno de cosas. El nivel de profundidad que uno puede llegar es increíble y es muy interesante. Y sobre todo a mí lo que me gusta de microsistemas explica mucho el mapa actual de la computación en Córdoba, ¿no? O sea, lo explica Eduardo, me explica a mí, explica a un montón de gente que trabaja en computación en Córdoba, y estoy hablando desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la parte comercial, desde la parte de desarrollo, desde la parte de enseñanza, un montón de lugares. Es muy, muy interesante y uno entiende un poco más cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, en ese sentido es una experiencia muy, pero muy linda, sobre todo para alguien que es un NIC nacido y criado aquí en Córdoba. Es realmente muy interesante. Nuestro objeto de estudio siempre fue hasta ahora la 101 y nos quedamos ahí simplemente por el hecho de que aún no podemos terminar de bootearla. Todavía no hemos visto la 101 funcionando, porque las 101 que tenemos físicas, una es de Eduardo, otra la obtuvo Ezequiel Chesini a partir de aquel programa de reciclado de la UNC. Una tercera máquina está en el Museo de la Industria, sí, perdón, hay una máquina en el Museo de la Industria, y hay una cuarta máquina en el Museo de la Informática, que después nos enteramos que fue de Tomás. Entonces, ninguna de esas máquinas las pudimos hacer andar. Ezequiel es quien estuvo trabajando con eso, con muchísima ayuda de Eduardo. Fue esa vez que Eduardo fue al taller de electrónica de nuestra facultad, que lidera Ezequiel. Fue un momento mágico, porque era realmente ver a un niño volver a andar en bicicleta. Entendía todo, sabía todo. En 5 minutos nos dio, fíjate la fuente, estos peines. En 5 minutos aprendimos más que en un montón de tiempo que nos hubiera tomado. Detalles típicos que nosotros pensábamos que era un bus, era un backplane sobre el que se ponían las 4 placas, y no es así. Cada placa va en su lugar, por eso la máquina nunca prendía, y muchas cosas por el estilo, ¿no? O sea, realmente aprendimos mucho. Y microsistemas no tuvo la 101, o sea, esa fue la primera máquina. Allá por el 77, se presenta a finales del 77 en Expo Oficina,
espero no estar agarrándole en los años. Se empieza a desarrollar, por supuesto, antes, en algo que hoy se diría stealth mode startup. Pero eso era que Bazán, junto a un grupo de personas, entre los cuales se encuentra el hermano de Eduardo, el gringo Müller y el Freddy, el Freddy Díaz, básicamente trabajaban a contraturno en un lugar desarrollando una máquina que no sabían qué iba a pasar. Finalmente eso cuaja y nace la empresa y todo esto sigue. Pero después siguió, fue la 102, que me dicen que nunca existió, la 104, la 105, la 51, una máquina tremendamente popular en el ámbito educativo, por ejemplo, argentino. Y bueno, y después toda una serie de máquinas y también es muy interesante entender la historia de microsistemas por cómo funciona el desarrollo tecnológico en Argentina, porque me parece que la empresa es una buena foto de lo que va pasando, ¿no? O sea, yo más o menos veo tres etapas: la etapa inicial, una etapa intermedia cuando hay una inyección de capitales por parte de capitales cordobeses, si no me equivoco es Cepico los mismos que invierten, y después hay una tercera etapa ya cuando lo compra IBM, pero en realidad bajo el nombre de otra empresa, de SADE, y ahí definitivamente ya la empresa cambia, porque cambia mucho de la empresa que desarrollaba todo a la empresa que hacía algún trabajo de testing, hacía un trabajo ensamblado, pero era muchísimo menos que lo que hacía al principio. La 101 es un desarrollo 100% custom, ¿no? Cuando la máquina, cuando empezamos a estudiar la máquina, la hipótesis, siempre uno tiene que tener una hipótesis negativa, la hipótesis era, esta máquina es copia. Siempre decimos con Gustavo, esta máquina es copia. Y decimos, es una Sol 20. No, miramos la Sol 20, buscamos los... No, no es una Sol 20. A ver, es esta otra que es parecida. Porque había muchas máquinas en exactamente esa época. Y no, ninguna. Efectivamente era un diseño propio. Un diseño propio completo, ¿no? Hardware y software. Entonces, es un diseño que es interesante para relevar desde el lado de la electrónica. Eso es lo que hace Ezequiel Chesine, y es un diseño interesante del lado del hardware. Eso es lo que hacemos con Gustavo, ¿no? O sea, levantar las ROMs, desensamblarlos, 8080, se entiende. Bueno, nos falta el disque. Lo último que quiero decir es, la historia sigue siendo interesante. En un momento nos regalan, me dicen, che, hay una PC de microsistemas. Un amigo, un compañero de trabajo, me dice, hay una PC de microsistemas que me regala la madre de no sé quién. Bueno, dale, tráelo. Todo al taller de electrónica de FAMAF. La abrimos con Ezequiel, el gabinete de chapa de la misma empresa que les hacía todos los gabinetes de chapa, y adentro había una motherboard que era una motherboard japonesa, china, una motherboard más. Entonces yo dije, bueno, esto ya es el periodo donde Microsistemas abrió las manos y decidió importar. Me pongo en contacto con una persona de Mendoza y porque vi una foto en un Facebook de él donde tenía una Microsistema 61, de esta computadora estoy hablando. Y veo así en la foto que dice, la placa madre dice Microsistemas. Y yo ahí ya no entiendo nada. O sea, la motherboard que yo vi era china. Esta placa que me mostraba esa persona era claramente diseñada por Microsistemas. Efectivamente, se diseñó una placa de PC XT con un 8088 y entre 128 y 256 de RAM en Argentina, más precisamente en Mendoza, entre el año, nosotros nos imaginamos 82, 84 aproximadamente. Entonces, digo, hay una sorpresa a la vuelta de cada esquina, en este sentido, y hay un montón de información para recuperar. Digo, surgen 1000 preguntas en cada vuelta que nosotros pegamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se diseñó esa máquina? ¿Quiénes la diseñaron? ¿De quiénes se tomó la idea del diseño? ¿Por qué se dejó de fabricar esa placa madre de una 8088 en favor de la otra placa? Bueno, surgen un montón de preguntas. ¿Cuántas máquinas se fabricaron? Digo, otra pregunta básica. Surgen un montón de preguntas que son muy, muy interesantes para contestar, que están ahí y como dijo Gabriel o Eduardo, no me acuerdo, los tenemos ustedes acá para preguntarles. Entonces, en realidad, todo esto es una gran excusa para que nosotros
saquemos más información y podamos entender un poco más la historia de esta empresa que fue realmente pionera en la Argentina y que no llegamos por casualidad, ni mucho menos. Y uno no es un fanático porque sea un loco. No, 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 no. Es inevitable caer sobre este punto. Ese es más o menos el encuadre acerca de cómo llegamos acá. No te escuchamos, Gabriel, por algún motivo. No se escucha. Sí, no se Bueno, ¿a escucha. mí tampoco me escuchan? Sí. Sí, a vos fuerte, Sí, sí. claro. Sí, sí, está con muteado, Gabriel. con esa Bueno, voz de Eduardo entonces, te entonces escucho. voy a comenzar. Gabriel, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos me escuchás, Gabriel? Decime sí o no. Porque yo a vos no te escucho. Listo, entonces Dijo que sí, sigo dijo yo. que sí. Bueno, ok. Bueno, voy a tratar de presentar. Hola, hola. Hola, Gaby. Ahí está. No, quería hacer un comentario de la 61. No sé si habrá alguno acá en el chat o algunos de los que están presentes, si se acuerdan cómo se diseñó esa placa. En el área de desarrollo ahí de la Avenida Fuerza Aérea, que fue la segunda locación física de la planta, había una cuevita arriba, ¿te acordás, Eduardo? Sí, Que era cómo el no. área de desarrollo, y ahí había dos chicos que con cinta iban dibujando las delgas, cintas Claro. de distintos espesores, iban dibujando las distintas delgas del plano de esa placa, que después fue enviada a Estados Unidos porque acá no había ninguna fábrica que tuviera la tecnología para hacer, creo que eran de 6 capas, Eduardo, ¿no? Había Sí, hasta 6 4 capas. nomás. Bueno, Había hasta 4. empezaron 2 y después siguieron 4, sí. Sí. Así que estaban a mano dibujando los distintos layers de la placa. Ese era el comentario que quería hacer nomás. Bueno, ¿se está viendo la presentación? Sí. Sí, ¿Sí? se Ah, ve. bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, yo me presento, yo soy Eduardo Salonia, fui el primer técnico de microsistemas y que tuve el honor de entregar a Corsemar la primera computadora MS-101. Así que yo voy a contar un poco los comienzos y la prehistoria, digamos, de lo que contaba Nicolás recién. Muchos que están acá me conocen, por supuesto. Yo soy hermano de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, que fueron Juan Carlos Murgui, Juan Antonio Salonia, mi hermano, eh, eh, Héctor Müller y Freddy Díaz, que ya los voy a nombrar al final. Pero bueno, y el primer empleado fue el recientemente desaparecido, que en paz descanse, el ingeniero Hugo Bonancea, ¿no? Que fue el creador de la empresa Pentacom. Me Por eso opongo, yo decía que la fui historia... yo. Ah, ¿fuiste vos, Tommy? Bueno, entonces el Digo segundo yo, debe no haber sé, sido. no estoy seguro, pero puede ser. No, puede ser, puede ser. Según él era el primero, pero si vos estás seguro que fuiste vos, no hay ningún problema porque uno se dedicaba al hardware y otro se dedicaba al software, así que... La primera empleada en este, realidad fue una tal Vilma, creo que se llamaba, que era la secretaria. Esa fue la verdadera primera empleada de microsistemas. bueno, muy bien. Excelente. La idea es que todo lo que es Córdoba en la historia, digamos, de la informática del país, Córdoba creo que pone el hito más importante, que es que la historia de una empresa es la historia de la informática en Córdoba. Esa es un poco la idea que yo quería hacer notar. Este es el primer chip que llega a microsistemas, que es el 8080, que era un microprocesador que recién estaba saliendo de Intel. Intel era una empresa muy nueva, que era la primera empresa que estaba fabricando los chips, los primeros
VLSI, Very Large Scale Integrated, que es muy alta escala de integración. Entonces, era el primer chip de 8 bits que podía manejar hasta 64 KB de RAM. Avanza la imagen, Eduardo. Perdón, Sí, no está puesta la presentación. ¿No está la imagen? estaba en No. la primera página para. Solo la primera. Dale con el. ¿No se Con está el viendo ahí? Ah, a ver. tenés que apretar Espera. en la transparencia. A ver. Ah, capaz Esa, que... ahí. Ah, no, que estoy compartiendo otro tipo de... A ver. A ver qué pasó. Eduardo, Tenés que compartir. Has compartido la fuente de la presentación. Tenés que compartir ok, toda a la ver. pantalla. Espera. Ah, la fuente. Espera. Déjenme ver un poquito. A ver. Debería presentar Hola Eduardo, esta. Sí, hola. ¿Quién es? Víctor Benson. Hola, Víctor. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, querido? Yo no sé si estoy compartiendo. A ver. Ahí, ¿qué se está viendo? Ahí nada. Ahí está. ¿Se ve Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí se ve el procesador. Dale nomás. Ahí se ve el procesador. Bueno, vamos a seguir con esta pantalla. Estamos leyendo, Eduardo. ¿Está viendo el Dale. procesador 8080? Sí. Bueno, perfecto. Este procesador, entonces, como les decía, era el primer procesador que hay alguien que está con el abierto. Ahí está. Era el primer procesador que podía manejar hasta 64 KB de memoria RAM estática, ¿no? TTL con transistores. Las primeras computadoras fueron las memorias con transistores que, digamos, teniendo corriente, el transistor era un 1 y si no tenía corriente, el transistor era 0. Por supuesto, eso era demasiada capacidad de potencia como para una máquina. Entonces, tenía que tener una muy buena fuente. Ahí nace lo que es la MS-101, ¿la ven? Sí. Perfecto. Entonces, la 101 es la que encuentran los muchachos del FAMAF, la primera máquina que encuentran, y yo tenía una versión de esta en mi casa, pero que, bueno, que lamentablemente no funcionaba. Tenía un montón de placas, pero como las épocas de tirar cosas, se fueron tirando todo, no pudimos hacerla andar del todo, pero como ven ahí en la pantalla había solamente un menú que servía solo para cargar datos en un solo registro, donde tenía diferentes campos y tenía que cargar datos, o sea que era una grabo verificadora de datos. Normalmente con números. Ahí ven un teclado donde no está el teclado numérico al lado, por lo tanto era muy complicado cargar los números, dado que los números estaban incluidos estaban en conjunto con las letras de la derecha, ¿no? El sonido del teclado era un clic como el de IBM, y era con efecto Hall, no era un contacto, sino que pasaba por un imán y hacía un efecto específico físico, entonces hacía que no se repitiera el teclear. Ahí van a verla internamente, fíjense en la fuente, al lado izquierdo era una fuente lineal, totalmente lineal, donde tenía un transformador muy importante, tenía dos disipadores muy importantes donde estaban los transistores de potencia y tenía una gran capacidad de 5 voltios, donde tenía una potencia con una corriente más o menos de 20 amperes. 5 bolas 20 amperes para poder soportar una memoria de 8 KB que tenía 64 chips. 8 KB con 64 chips.
más un video, este es un equipo de video donde se generaban los ciclos de horizontal y vertical a partir de una placa, también de una de las 4 placas que están a la derecha, y que estaba, como decía Nicolás, en un específico cuarto slot. No se podía poner en el tercero, ni en el primero, ni en el segundo, porque de abajo de los pines, de ese cajón que ven a la derecha, salían los controladores del horizontal y el vertical del televisor ese que teníamos ahí. Así que no se podía. Fíjense acá, esta máquina tenía, como ustedes ven a la izquierda, el disquete de 8 pulgadas, que según mi amigo Eláscar, que es también muy del software, yo pensaba que tenía 180 KB de capacidad y él me decía que tenía 242 KB de capacidad. Debe ser que, no recuerdo bien, Nicolás, vos debes saber más, pero la capacidad se medía por la cantidad de soft sector que podía formatearse, digamos, ¿no? También estaba en duda si era soft sector o hard sector, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas eran cosas que en la época, estamos hablando del año 1975, 76, 77. Estaba recién saliendo todo esto. Este es un Drive Sugar de 8 pulgadas que era parte de la MS-101, de las 3 cosas que tenía. El teclado, la CPU, como ven ahí, unidad de proceso central, más el driver de disquete, que era este. Ustedes ven en la foto de la derecha, está digamos, el Pampa, que yo le llamaba, que era el rotor, que tenía una bandita que se salía de vez en cuando, entonces los técnicos que éramos nosotros íbamos y le poníamos la banda y seguía funcionando todo el sistema. Esa fue la primera computadora que tenía algunos periféricos especiales, como por ejemplo esa cinta magnética que está al lado, con lo cual el Banco de la Provincia de Córdoba logra la compatibilidad con la máquina Burroughs que tenían en el subsuelo de Arturo M. Bas, y compran cerca de 25 computadoras MS-101 con las cuales grababan todos los ingresos y egresos de dinero en cheques de todas las sucursales del Banco de Córdoba. Ahí trabajaban casi 24 horas las computadoras esas, porque tenían que grabar todos los cheques que venían de todas las sucursales del Banco de Córdoba de toda la provincia, que venían por bolsas de Oca, etcétera, y que por eso demoraban 2 o 3 días más o menos en actualizar las cuentas corrientes de todas las empresas. Gracias a estas computadoras fueron reemplazadas las costosísimas tarjetas perforadas que eran antes lo que se hacía antes. Entonces, gracias a estas máquinas y a las cintas magnéticas, que una vez que grababan las cintas magnéticas, las pasaban a las máquinas grandes y emitían los listados, que luego esos listados en hojas de 132 columnas iban a parar a todas las sucursales. Imagínense la cantidad de papel y la cantidad de tarjetas perforadas que se hacían antes. Esto fue una gran revolución de la MS-101, de tal magnitud que fue reconocida en toda la Argentina y se vendieron cerca de 500 máquinas de estas en todo el país. A partir de ese momento, en el año 78, que se entregó la primera máquina de estas, se le pudieron agregar algunos periféricos como módems de 300 baudios y de 600 baudios que transmitían la información grabada en los disquetes a partir de rutinas específicas que Héctor Müller en su cabeza y en su laboratorio ejecutaba junto con toda la parte de software de las empresas.
Seguramente que Tommy se debe acordar de esa época y de todas las cosas que se hacían. Así que esta fue la máquina más importante que tuvo Microsistemas en la primera época, dado que fue el gran avance de las computadoras en ese momento. Una grabo verificadora. Y esta es la opción, digamos, de la máquina con capot, que le decía la gente del Banco Denario, que tenía eran dos máquinas MS-101 unidas para poder establecer lo que se llamaba la 102, ¿no? Y para poder competir con la IBM 3742, que era un escritorio, que creo que se llamaba 3742, se creó la 102 como para que, digamos, compitiera directamente con esa máquina. Esta no tuvo demasiado éxito por el tema del chaperío que tenía, era demasiado complicado, sobre todo alinear los teclados con la tapa, ¿no? Porque me acuerdo que tenía bisagras de puertas de cocina. Entonces se desalineaba tanto que cualquier persona que tocaba esta tapa se trababan las teclas de los costados y no funcionaban. Directamente nos llamaban porque no podían andar. Bueno, esa era una de las cosas más graciosas que pasaron de la época. Fíjense que en este tema, por ejemplo, que están viendo, este es un folleto de la 102 y que yo establecí su reducido espacio, o sea, que funcionaba muy bien porque la venta se hacía porque era muy pequeña esta máquina. Fíjense, al lado de las máquinas que existían en esa época, que eran grandes máquinas de centro de cómputos enormes, esta máquina en particular parecía pequeña al lado de semejantes bestias. Entonces, como nadie conocía exactamente qué hacían las máquinas, qué poner en los folletos, se inventaban cosas. Entonces, una de las cosas más lindas que me gusta ver son los folletos de la época, qué es lo que decía. Por eso los destaqué en algunos de los casos. Sigue vendiéndose la 101 y aparece, la única foto que tengo es la de la 104. La 104, Roberto Velasco se debe acordar, fue la primera microcomputadora, ¿no? Que tenía una especie de CPM, pero que fue la primera máquina que podía funcionar con COBOL, que podía funcionar con BASIC, etc., y que ya podía imprimir su propio cómputos. Entonces, esta fue un hito realmente, y empresas como Logical Informática, empresas como XR y Asociado, etcétera, etcétera, fueron comprando muchas computadoras de estas, los mismos bancos, por ejemplo, el Banco Denario, Banco Hipotecario y Edificador de Córdoba. Yo me acuerdo la época del 83, por ejemplo, cuando la inflación era el 30-35% mensual, los ahorristas hacían plazo fijo a 30 días, no sé si se acuerdan. Entonces había colas de gente para que les dieran su plazo fijo en estas máquinas. Imagínense cuando fallaban. Llegábamos nosotros hasta con osciloscopio para reparar las máquinas estas, y éramos de la NASA, realmente éramos de la NASA. Como decía Tommy, trabajar en Microsistema era como trabajar en la NASA. Porque realmente cuando llegábamos nosotros nos atendían, nos pagaban lo que sea con tal de que funcionara. Y había veces que la conocíamos tanto, como dice Nicolás, que meter una mano y digamos, adelantar un paso a paso, un motor paso a paso, era 5 horas de pérdida de tiempo que la gente estaba esperando. O sea que era muy fácil para nosotros repararla, pero muy complicado para todo el mundo entenderlo. Y esta es, por ejemplo, un premio, digamos,
un agradecimiento que le hace el Laboratorio Argentino de Circuitos Impresos, que fue creciendo gracias a Microsistemas, que fue la empresa que hacía los layers o los circuitos impresos para Microsistemas con el primer through hole, que eran pequeños huecos que comunicaban las delgas del lado A al lado B a través del depósito de cobre dentro del hueco y después luego estañado por electrólisis de estaño, ¿no? Eso lo hacíamos en el laboratorio nuestro también. Algunas placas las hacíamos nosotros mismos. Mi hermano era el especialista en eso y en el tratado de los ácidos. Si ustedes vieran cómo trabajábamos en el subsuelo de 9 de julio 561, lleno de ácido en el subsuelo, y hoy, bueno, por supuesto con todas las medidas de seguridad que no existían, nosotros trabajábamos porque teníamos que sacar adelante sí o sí esta empresa. Así que en el tema ese nosotros tuvimos mucha experiencia en el tema. Luego llega la época del Z80, que es el próximo CPU que revolucionó, como dice Nicolás, y que comenzó a ser el CPU que empezaba a tratar a las memorias dinámicas. A partir de ese momento se inventa la memoria dinámica. La memoria estática y la memoria dinámica se diferencian con que la memoria dinámica se basa en la carga de un capacitor para determinar uno, y la memoria estática se determinaba, como expliqué antes, por la corriente de un transistor. Entonces, al tener muy baja capacidad, muy baja cantidad de energía, la memoria, se podía direccionar más cantidad. Este fue un procesador que podía direccionar hasta 64 KB de memoria RAM. Tal es así que se crea la primera MS-51. La primera MS-51 fue un tema tan importante como les decía, el primer uso del Zilog Z80. Y fíjense, ahí yo distinguí lo que decía el folleto. Si ustedes se fijan en el folleto, no dice absolutamente nada técnico porque no teníamos idea qué poner. Es decir, no teníamos idea de hasta qué punto podía llegar esta computadora. No teníamos idea tampoco del sistema operativo CP/M que se veía venir y que se lo trajo de Estados Unidos y que teníamos que estudiarlo. Entonces nosotros sacábamos la computadora, salían los vendedores a la calle, vendían las computadoras, pero no sabían qué vendían. En realidad, todo el mundo compraba porque tenían que comprar, porque era una cosa de locos esto. Se vendía a cualquier precio. No había precio de las computadoras. Valía lo que valía un auto, valía lo que valía una casa. No se podía entender. Se ponía un precio más o menos y la gente compraba. Yo recuerdo fundamentalmente esta computadora en particular fue uno de mis grandes desafíos porque fue la computadora que fue las primeras computadoras educativas que existían. Fíjense por qué había una computadora educativa. Fíjense ¿por qué resulta conveniente la introducción de un sistema educativo pensado y desarrollado localmente? Le preguntábamos en el folleto. El nivel educativo, la metodología y el objetivo de enseñanza no son iguales en todos los países. ¿Por qué? Provocando serias dificultades de adaptación a los sistemas foráneos. Fíjense la explicación de por qué usted tenía que comprar esta computadora en particular y no una Radio Shack o una IBM. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos del país de Argentina no tenían nada que ver con los sistemas educativos foráneos o de afuera, digamos. Entonces, era un poco un invento de todo. Entonces, bueno, gracias a este folleto, no sé, gracias a qué, se crea lo que se llamó el Instituto de Enseñanza Superior IES, el cual compra una cantidad, no sé si creo que eran 25 computadoras de estas,
que la teníamos que entregar lo antes posible porque se inauguraba en la calle Montevideo el Instituto de Enseñanza Superior, hoy Universidad del Siglo XXI, les comento, digamos, pasó del IES hasta la Universidad del Siglo XXI, pasaron todas las etapas, y se creaba el primer instituto de enseñanza superior, casi en paralelo con la ingeniería o la analista de sistemas de computación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde estaba también en esa época el ingeniero Freddy Díaz dando clases, etcétera, etcétera, y yo estudiando mi carrera de ingeniería en electrónica. Por ejemplo, en el caso mío, yo llevaba pequeños chips a mis clases de cualquier cosa que teníamos, y yo venía con algo de la NASA, o sea, yo venía con un chip, con una ventanita que se veía el chip adentro, que era una EPROM, y todo el mundo me seguía como si fuera yo el más lindo de la clase. Sin embargo, ¿qué pasaba? Nosotros no podíamos, no estábamos estudiando nada digital. Eran épocas, en el 80, eran épocas analógicas, ¿no? Eran todas épocas donde nosotros, nuestros estudios se basaban fundamentalmente en la televisión color, en las comunicaciones, en todo lo que sea, eso me puede corroborar el ingeniero Fulvio Arias, que en esa época también él era profesor mío en esa época, así que todo era teórico, no había nada concreto. Bueno, entonces el IES se crea a través de esta computadora, y aparece también en ese momento, junto al Zilog, el Z80, la MS-105. Esta sí que fue una revolución importante porque fue la primera computadora multipropósito, multiprogramación, y ¿cómo es? Que tenía hasta 4 terminales. En realidad, al Banco de Denario se le vendieron 5 terminales, pero no había forma de poner la quinta, así que todavía debe estar esperando el Banco de Denario que le entreguemos la quinta terminal. Porque las terminales bobas, estas que ustedes ven al costado, eran terminales bobas, con conexiones RS-232 a la computadora central, y que cada una de las computadoras se merecía tener solamente 8 KB de memoria. Entonces, teníamos 64 KB al máximo de memoria dinámica, con un gran disco de 14 MB, un disco de más o menos, yo le calculo, no me acuerdo, el Sugar ese debe haber medido unas 20 pulgadas más o menos, o no sé, sí, unos 30 centímetros o 40 centímetros de diámetro, y tenía una capacidad de 14 megabytes, y otros tenían capacidad de 28 megabytes, y con 2 discos alcanzábamos hasta 56 megabytes. Acá tengo una historia, una anécdota muy interesante, después le voy a contar una de las 104, pero esta anécdota interesante era que nadie conocía nada de estas máquinas y de los discos que traían, los ponían, funcionaban y se las entregaban a los clientes. Entonces nosotros los técnicos, yo era el único técnico que había, por lo menos en esta época ya había varios técnicos más, pero yo era más el especialista, entonces yo tenía que inventarme cómo repararla. En un momento determinado, este disco que era tan grande, tenía como un freno entre dos placas, que tenía un líquido adentro, que no sabíamos qué líquido era. Entonces se pasaba de largo el track cada vez que se movía, hacía este movimiento el disco, la cabezal del disco, como hacen todos los cabezales de los discos, y tenía 2 placas de plástico con un líquido adentro y un disquito para que frenara, digamos, para que absorbiera la amortiguación del freno. Bueno, se me ocurrió que ese líquido se había perdido por algún motivo, y se me ocurrió ponerle molicote, y funcionó perfectamente. Entonces, fue la única computadora que funcionaba a molicote.
Entonces, si ustedes se encuentran con un disco Sugar de 30 centímetros, de 14 megas, y se les pasa de largo el track donde tiene que ir, tienen que ponerle molicote. Que es como una miel específica, pero bueno, tal cual. Por supuesto, tuvimos como 10 días sin computadora, la empresa mandando carta documento, hasta que le encontramos la vuelta y le pusimos el molicote. Y lo que quería contarles, otra anécdota que había tenido un día, nosotros comíamos en la misma empresa, y mientras comíamos los sándwiches armábamos las computadoras. Entonces, en un momento estábamos comiendo arriba de las computadoras y una computadora se la tiene que entregar en el cliente y llegó con pedacitos de pan, porque en realidad teníamos el sándwich arriba de cosas, le ponían la tapa a la computadora y se la entregaban como estaba. Y después tenía que ir yo a poner la cara y a hacerla andar en el cliente, aunque ni siquiera la habíamos probado. Bueno, esa 104 nunca anduvo, hasta que descubrí que en la base, entre el slot de la placa y la placa, había un cuadrito de salame que impedía la conexión de la delga con la base. Imagínense cuando vi el cuadrito de salame ahí. Estaba el cliente bufando desesperadamente y yo tratando de sacar el cuadrito de salame sin que se diera cuenta y tratando de limpiarlo hasta que funcionó. Bueno, por supuesto que después no se lo conté a nadie porque me daba vergüenza contar semejante cosa, pero así se hacían las computadoras de microsistema en la primera época. Y se solucionaban los problemas, yo tenía que ir a solucionar los problemas. Si ustedes se fijan en una de las primeras fotos, que es esta donde está la fuente, aquí en la parte blanca, que ustedes ven aquí en la parte blanca, abajo, había un filtro de 220 que había inventado Juan Saloni, mi hermano, con 2 bobinas y 2 capacitores, pero esos capacitores que se fabricaban acá en Argentina. Entonces esos capacitores por ahí, cuando ustedes prendían la máquina, era tanta la potencia que recibían que se reventaban y empezaban a quemarse. Salía un humo blanco por atrás de la computadora que parecía que estaba fumando aceite. Entonces, por supuesto que se asustaban mucho los clientes que habían pagado $7.500, que cada vez que encendían la computadora salía un humo blanco. Imagínense lo que era. No tan malo era el tema cuando veían que yo desarmaba esa parte y aparecían pedacitos de diarios que tenían adentro los capacitores que se fabricaban en Buenos Aires. No sé si se acuerdan que los capacitores se fabricaban con unas rueditas de papel de diario como aislante dentro del capacitor. Bueno, esas son anécdotas inolvidables que yo tengo cada vez que iba a la casa de los clientes y tenía que pasar una vergüenza atroz. No obstante, no nos gustaba. Bueno, estábamos en la 105, ya en la 105... Eduardo, sí, una cosita, ¿no? Todo esto que estás contando sí. está en contraposición de la otra historia, porque en realidad ustedes vendían muchas máquinas, y esas máquinas eran realmente apreciadas porque tenían un service técnico local y en toda la Argentina, cosa que las otras no tenían. No tenían, Las máquinas se sabían, aseguraban que se iban a reparar en tiempo y en forma, cosa que IBM probablemente no podía hacer, cosa que Burroughs probablemente no podía hacer, y otras empresas de nivel mundial. Y eso marcaba la diferencia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ese era uno de los argumentos más importantes que tenía de venta. Fíjense en que dentro de la 105 tenía 2 tipos de argumentos de venta. Uno era la monoprogramación y otro era la multiprogramación, ¿no? Que ya los folletos se conocían un poco más, las máquinas, y se podían explicar un poco mejor. Con la experiencia de la MS-51,
que también tenía un disco rígido, el primer disco rígido de la historia del microsistema, la tuvo la MS51, con un disco de 10 megabytes, en formato de 5 1/4. También Sugar, que era una de las empresas más importantes del mundo que fabricaba discos. Estas computadoras trabajaban en MPM y en CPM, precursor, por supuesto, del MS-2, ¿no? El MS-DOS. Hasta que llega el momento del 80-88, que esto aparece en el año 82, con el nacimiento de la primera IBM PC. ¿Y esto por qué aparece? Aparece porque Intel crea el 80-88, el primer microprocesador de 16 bits, ¿no? De 16 bits y de 20 líneas de address. Por lo tanto, podía direccionar hasta 1 mega de memoria RAM. No obstante, ese mega de memoria RAM no podía ser utilizado por ningún sistema operativo superior a un MS-2, ¿no? El primer MS-2 podía direccionar solamente 256 KB o 512 KB hasta 640 KB. Y por eso aparece el 8088. Ahí aparece la primera computadora con 16 bits que se llamó la MS61, que es una computadora que direcciona, como decía acá, 640 más de ROM y más de 32 KB de memoria EPROM. Eso no le importaba mucho a la gente, la cantidad de EPROM, porque no les importaba, porque la EPROM en realidad era la memoria básica de la cual comenzaba la computadora a funcionar por sí sola para ir a buscar el disquete donde cargaba el sistema operativo DOS. Y fíjense en que uno de los argumentos más importantes es su compatibilidad con el software de IBM PC. Dado que IBM PC era el estándar de la época y todas estas computadoras eran compatibles con IBM PC. Entonces, Microsistema se ayorna a ese mensaje internacional y crea su primera PC, su primera computadora PC aquí en Córdoba. Acá está un poco más, y se empiezan a crear algunas cosas importantes y raras, digamos, como para poder competir en otros mercados. Por ejemplo, esta máquina, que era una máquina, no me acuerdo cómo se llamaba esta máquina, si era la 41 o alguna máquina, no sé alguien si se acuerda cómo se llamaba, pero esta era la máquina de apuestas de caballos, que se instalaron muchas en el hipódromo de Córdoba. Ya con unos detalles bastante más importantes de los folletos, ¿ven? Los folletos ya empezaban a hablar de todas las características, de todas las ventajas que tenían los sistemas para determinados usos, ¿no? Así se empezaban a inventar cosas nuevas para poder llegar a competir con esta nueva era, porque la IBM PC marca una nueva era. El DOS, el sistema operativo de Microsoft, comienza una nueva era, una nueva, digamos, desventaja para nosotros, dado que se empezaba a masificar un poco la cosa. Entonces, se empieza a diversificar microsistemas, hasta tal punto que inventa la primera tarjeta SUBE. Esta es la primera TEP, tarjeta electrónica portátil, que fíjense que era la idea de lo que hoy se conoce como la tarjeta de crédito, la tarjeta chip, el chip tarjeta, todo eso. Esta es la primera tarjeta fabricada en Córdoba y comprada, o la idea fue comprada por la Intendencia de Córdoba, no me acuerdo en ese momento quién estaba, pero bueno, en el 83 me parece que fue, las primeras épocas de la democracia. Esta era una tarjeta gruesa que tenía memoria, como ustedes ven, de un lado, y de otro lado tenía contactos. Por supuesto que Eduardo, esos contactos eran... Sí, dime. Te quiero hacer una aclaración de esta tarjeta, si me das Sí, un segundito. Esas tarjetas las soldaba yo.
Muy Sí, bien. y fue en el año 85. 85. 84, 85, sí. Y a mí me ataban con alambre a la mesa para la descarga Sí. electrostática y usaba unos Ah, soldadores de 6 volt, ¿sí? También ajá. con un alambre atado para que no se quemaran las memorias. Y había que soldarlo tan rápido por el calor, porque esas memorias al principio no Claro. tenían protección. Y después, bueno, se sellaban con ultrasonido, ¿no? Ajá. Pero mira vos, ¿no? Qué interesante esa parte. Yo ya no estaba dentro del microsistema Por para eso te esa la época. cuento. Por eso que yo llegué a verla, esta tarjeta, llegué a diseñar algo de esta parte de tarjeta. Pero bueno, hasta aquí es lo que yo conozco de la historia. Y acá está un poco lo que decía Nicolás, que es un poco cómo nace esto, ¿no? Julio Bazán, en el año 74, 75, tenía el centro de cómputos Prosecor, que estaba en la calle Santa Rosa, casi Avellaneda, y tenía una computadora grande y tenía mucho costo de papel para las tarjetas perforadas. Entonces, él se piensa, es un emprendedor nato, piensa cómo reemplazar a esa tarjeta porque tenía que importarla. Y bueno, y convoca primeramente a Juan Carlos Murgui, que es especialista en hardware de NCR, y al Héctor Müller, que era un especialista en software tanto de NCR como de Univac. Y entre ellos dos analizan la situación y ven que pueden fabricar esa computadora. Luego, por supuesto, a contraturno, porque ninguno de ellos dos podía dejar el trabajo, digamos. Tenían un trabajo muy importante, eran los que más, eran digamos, los sabemás de las computadoras de esa época. Imagínense en el año 74, 75, quien sabía de estas cosas eran personas de muy alto nivel académico, digamos, de conocimiento. Y después fue convocado mi hermano Juan Antonio Salonia, que trabajaba en Burroughs, que atendía la máquina del subsuelo de Banco de Córdoba, acá en la calle Arturo Mevas. Tuvo casi 3 años aprendiendo en Buenos Aires cómo se reparaba esa computadora. Y una vez que estuvo acá en Córdoba, era el único que conocía esa computadora y preparaba a otros técnicos de América Latina y de Argentina en Córdoba, en el subsuelo de Arturo M. Bas. Junto a también de Freddy Díaz, que también fue llamado para, que era un especialista en software de IBM. Si me equivoco en algo, por favor me disculpan, pero creo que estas 5 personas fueron las primeras que conformaron el primer equipo de microsistemas, dentro de los cuales estaban todas estas personas. Por supuesto, Microsistemas en el año 84 ya era reconocido por cierta parte de la prensa. Por supuesto, primeras épocas de la democracia, se crea la idea de la resolución 44 y del famoso polo informático de Sinzacate, en el cual se iba a hacer un pequeño Silicon Valley, no un pequeño Silicon Valley, sino el Silicon Valley de Argentina, el Valle del Silicio que se puso la piedra fundamental, etcétera, etcétera, y por razones que no entendemos y desconocemos, gracias a Dios, porque nosotros no tuvimos nada que ver, pero nosotros que éramos los empleados de Microsistemas estábamos todos esperanzados en ser los nuevos multimillonarios del Silicon Valley cordobés, y la verdad que cuando esto se fue a pique, nos decepcionamos muchos, y muchos de nosotros fuimos expandiendo nuestro trabajo hacia nuevas empresas. Así que todas las empresas de Córdoba que ustedes conocen dentro del clúster son derivaciones seguramente de este momento, del momento del 84, donde la resolución 44 fue un fiasco y lamentablemente por razones políticas que desconocemos, no somos el polo informático del Sinzacate que hubiéramos pensado.
lamentablemente, porque teníamos todo, teníamos absolutamente todo para llegar adelante. Y fíjense que algunas de las apreciaciones de este gran emprendedor que fue Julio Bazán, fíjense, yo he sacado algunas conclusiones. La introducción de computadoras traerá más eficiencia y reducirá drásticamente los gastos administrativos. Fíjense esos datos, ¿no? Primero, cualquier persona podría hacer cualquier gestión desde cualquier lugar del país a través de una red informática. Fíjense, hay que terminar con la famosa gestión de Buenos Aires, como un precursor de lo que es hoy la Internet. En este sistema podrían incluirse pagos de créditos de los jubilados, pagos de servicios públicos y toda erogación que quiere efectuar el interesado sin moverse de su casa. Fíjense lo que decía en el año 84. Todo en un banco general de datos que contenga el universo de los afiliados y demás sus legajos. Y esta definición que me parece muy, muy importante, si hoy no encaramos la unificación de los servicios de seguridad social y no se termina con la atomización, el despilfarro y la incongruencia, perderemos el tren del progreso general del mundo, cosa que lo hicimos. La Argentina será rezagada definitivamente y la calidad de vida de su población postergada por muchos años. Tal la verdadera disyuntiva que nos plantea el futuro. Fíjense lo que dijo este emprendedor en el año 1984. Como todos los emprendedores y como todos nosotros que tuvimos distintos caminos, distintos destinos, yo puse mi propia empresa, mucha gente se fue de la compañía, mucha gente se quedaron en la compañía. En ese momento, el grupo que hoy es dueño de uno de las cadenas las cadenas radiales más importantes de la Argentina, era dueña de Microsistemas, fue uno de los dueños. Estoy hablando de Gustavo De Filippi, porque no es ningún secreto, digamos, que Gustavo fue uno de los dueños de Microsistemas, que fue el que le vendió a IBM para luego comprar Cadena 3. Así que hasta acá le agradezco mucho el haberme escuchado y estoy a su disposición. Ahí tienen mi mail y mi teléfono por cualquier duda que quieran comentarme. Y si me he equivocado en algo, disculpen muchachos que son mis compañeros de esa época y que fueron amigos entrañables como Tomás, como mucha gente que está presente aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Nico, ¿vos querés agregar algo más en esta primera parte? Sí, me gustaría darle la palabra a Tomás justamente porque la frase esa de trabajar en microsistema era como trabajar en la NASA. Él era estudiante de ingeniería electrónica, si no me equivoco, en ese momento, y estaría bueno que nos cuente él cuál era digamos, por qué dijo esa frase, o sea, cómo era ese momento, cómo era su vida en ese momento y qué significaba una empresa de alta tecnología en Córdoba Capital en el 78, ¿no? O sea, periodo difícil, Sí. además. Yo arranqué en IBM en el 76, 77, con Freddy Díaz, estábamos juntos. Y después pasé, yo era aprendiz, yo era ad honorem, era aprendiz en IBM, y pasé a trabajar con Bazán en procesamiento de datos. Y después ellos todos me invitaron a participar en microsistemas. Sí, todo lo que dijo Eduardo es casi 100% correcto. Yo voy primero decir que la 101 era una alternativa a la máquina de IBM que era 2 veces más cara y tenía una serie de ventajas. Tenía la ventaja de algunas rutinas que la de IBM no tenía, por ejemplo, clasificar los datos. Y otra era que trabajaba tanto en EBCDIC, que es el código de IBM, como en ASCII, que era el código que usaba NSR y otras empresas. Y la otra ventaja enorme que Eduardo la mencionó es que tenía posibilidades de expansión muy grandes, o sea, transmitir datos, cargar datos en una cinta magnética y muchas otras funciones, eso obviamente no lo hacía ninguna.
trabajar en microsistema, como dije, era otra cosa. Es decir, trabajar en informática ya era un gran privilegio en Córdoba. En ese momento, yo me acuerdo, IBM era, esto formaba parte del marketing de IBM. Dejaban los remises. Los remises en aquella época eran autos gigantes, negros, de lujo, y se los dejaba parados en la puerta, corriendo al medidor sin tener ninguna consideración. Estaban a disposición de quien quisiera usarlo. La máquina de IBM estaba en una planta baja, en la entrada de una galería, a metros de la catedral, y era un show, era una cosa mediática para que todo el mundo viera las luces de una computadora que hoy es más chica que cualquier teléfono celular en capacidad de cálculo. Bueno, y pasar a trabajar a microsistemas con microprocesadores era, no sé, era algo absolutamente excepcional, absolutamente especial. Los que pudimos llegar ahí, tuvimos muchísima suerte de participar de eso que se convirtió en un gran semillero, como dijo Eduardo, de futuras actividades tecnológicas y informáticas en la provincia de Córdoba. Y acá quiero dar una pequeña nota política. Se supone que los militares defienden el país y sin embargo, pese a todas las gestiones que hizo Bazán y demás en Buenos Aires, y todo lo que se intentó para permitirle a microsistemas seguir creciendo, los militares ponían arancel cero a la importación de computadoras armadas y cargaban grandes tasas sobre los componentes de la computadora, con lo cual sacaron a microsistemas y su armaduría local totalmente del mercado, no pudo funcionar más. Se convirtió en una mera importadora y sí, por supuesto, servicio técnico, etcétera, etcétera, pero la industria se mochó en manos de los militares que supuestamente debían defender al país, lo destruyeron todo. ¿Qué más puedo agregar a esto? Se formó muchísima gente. Yo era encargado de dar clases de assembler y de absoluto de máquina. Y bueno, pasaron generaciones de personas que ya ni me acuerdo el nombre de todos, que fueron, yo creo que Córdoba es polo informático prácticamente gracias a microsistemas. Bueno, no sé, este es mi pequeño aporte, no sé si quieren preguntar algo. Yo quisiera agregar algunas cositas, digamos, o sea, en este momento los ex micros que quieran dar anécdotas, los invito a que participen, pero por ejemplo en estas PC, la 41, la 51, la 61, había muchas partes, sí, obviamente que se importaban, que eran los componentes electrónicos, los circuitos integrados, ¿no es cierto? Pero la fuente se hacía acá, y se hacía todo a mano. Y también las fichas que se ponían atrás en la máquina, no sé si ustedes han visto alguna vez en una casa de electricidad la marca Calop, se ponían las fichas que comprábamos en la ferretería, o sea, no era que venía de afuera una ficha y la poníamos, ¿sí? O sea que a ese nivel, y más de una vez nos hemos electrocutado agarrando la ficha para sostenerla porque se salía del gabinete de chapa, y nos hemos quedado pegados en el gabinete. Y creo que a vos, Nico, te pasó eso con el teclado, ¿no es cierto? Porque eran bastante peligrosas al principio las máquinas. Todas esas cosas las hemos visto y las hemos sufrido, todo lo que hemos estado en la línea de producción también. A mí me tocó iniciarme armando los cables, después soldando las placas, y bueno, y después pasé al área de calidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que, es más, ahora vamos cerca de una hora, casi una hora y media, 1:20 de la reunión, y hemos visto solo lo que pasó en microsistema desde que se fundó hasta el año 84. Pero la fábrica siguió hasta el 91, 93 creo, no estoy seguro. En todos esos otros años
se hizo muchas cosas, que me parece que vamos a tener que, amerita otra reunión más para hablar de la historia que siguió después del 84, ¿sí? Que es una mezcla de cosas hechas acá en Córdoba y una mezcla de cosas de ensambladas, ¿sí? Así que me parece que vamos a tener que crear otra reunión más al respecto. Para no extender mucho más esta Yo diría una presentación. cosa, ¿por qué no le damos la palabra a Roberto Eláscar nada más porque quiere aportar algo, que fue uno de los usuarios de microsistemas, ¿no? Sí, Porque una cosa es nosotros que somos los entusiastas de la empresa, pero hay que escuchar también a uno de los usuarios. Si le damos la palabra a él y después, si quieren, terminamos. Gracias, Dale. gracias Guillermo por invitarnos y gracias Eduardo, estuvo muy bueno lo tuyo, muy entretenido. No, yo simplemente como uno de los primeros usuarios de microsistemas, en el año 79, 80 ya empezamos a disfrutar de esta aventura de la informática, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Quería rendirle un homenaje a muchos de los que están presentes y otros que ya no están, lamentablemente, que son los verdaderos fundadores de la informática del país y con los cuales nos sentimos muy apoyados e impulsados a hacer cosas. Bueno, lo voy a mencionar a Eduardo Salone, a Guillermo Fesia, que lo vi por ahí. Me acuerdo que Guillermo con su assembler nos hizo una rutina. Claro, nosotros éramos unos locos, porque imagínate, años 80, con una MS-101 y una MS-104 empezamos a dar servicios. Y bueno, Guillermo nos hizo una rutinita en assembly que nos cambió la vida, gracias a Dios. José Luis Perno lo vi ahí también, que nos llevaba consultas, porque aprendíamos, éramos alumnos en esa época de la tecnológica, aprendíamos la tecnológica y aprendíamos con microsistema y lo volvíamos a la tecnológica. A Tomás Beren también, y bueno, tantos maestros de la informática, agradecerles su esfuerzo, su creatividad, su impulso. Y Eduardo quería hacer una preguntita. ¿Quiénes fueron los fundadores iniciales del microsistema? Bueno, teóricamente el fundador fundamental es Julio Bazán, que es el que tuvo la primera idea, la primera chispa. Creo que los cuatro que nombré, Juan Salonia, bueno, mi hermano Héctor Müller, Juan Carlos Murgui y Freddy Díaz, como fundadores básicos, digamos, los cuatro personajes técnicos que acompañaron al emprendedor Julio Bazán en el tema, ¿no? Después se adosó, por supuesto, el capital, que fue Cepico, después fue otros capitales, digamos, que fueron aportando, y fueron comprando y vendiéndose acciones dentro de la sociedad anónima, pero fundamentalmente esos cuatro son, digamos, los reyes de la informática de Córdoba. Pienso que esos cuatro fueron los que iniciaron, los que pudieron tener la valentía de abandonar sus excelentes trabajos, totalmente remunerados y reconocidos, para emprender esta aventura, esta loca aventura que fue Microsistemas. Impresionante. Yo no sé si Así como que bueno. como cliente quizás lo vivíamos mucho al área de ventas y también nos tocaba interactuar con el área tecnológica. A veces nos fallaban las computadoras y nos llevaban de las pestañas a la fábrica en la Avenida Fuerza Aérea a que reprodujéramos la falla. Y bueno, era un laboratorio hermoso. Pero quería recordarlo, no sé si ustedes se enteraron que Roberto Baravino, que estaba en el área de ventas, quizás estaba muy abajo en la cadena, pero tenemos un gran contacto con él, era una gran persona. Falleció hace poco, me enteré, era una triste noticia, ¿no? Era un gran vendedor de microsistemas. Así que gracias a todos por invitarnos, estamos muy lindos. Bueno, hay que acordarse que los vendedores de estas computadoras eran vendedores de máquinas de escribir. No tenían ni idea, por eso los folletos, cuando hacíamos los folletos, nos juntábamos todos
Decíamos, ¿qué ponemos acá? Y no sé, ni qué es lo que hace esto. Tampoco sabíamos porque venían los chips nuevos y lo teníamos a Müller desarrollando algo para poder vender a alguien. Entonces teníamos que inventar algo que hiciera eso. Estábamos en el mismo nivel, como les decía al principio, en el mismo nivel del Silicon Valley de Mountain View, California, San José, Cupertino, que hoy es el centro de la tecnología del mundo, que podríamos haber sido nosotros. Eso. Teníamos todas las cosas que podíamos tener, Sí, yo pero voy a agregar no pudimos. un pequeño cuento, digamos. Supermercado Americano en ese momento le pide a Microsistemas un paquete de cajas registradoras programables. Estamos hablando en una época donde el código del artículo se pegaba con un papelito sobre el producto y la cajera se tenía que acordar de memoria o mirar en una tabla el precio de ese, porque estábamos en época de inflación y demás. Entonces era una MC104 que cargaba una línea de cajas compuesta de 3, 4, 8, 10 cajas. Eso todo se desarrolló allá en la Fuerza Aérea, donde decís vos, Eduardo, en el gabinete ese. Software, Sí. hardware, software a nivel de lo más básico de lo básico. Es decir, yo me acuerdo haber dibujado los números sobre un papel, punto por punto, para poder decirle las agujitas de la impresora, que era una maquinita chiquitita, dónde tenía que pegar el martillazo para imprimir el número. Bueno, yo creo que todo el tiempo en Microsistemas se estaba haciendo algo de altísima tecnología, como lo dijiste vos recién, al nivel del Silicon Valley. Así que podemos hablar 3 días seguidos de este tema, no lo vamos a agotar porque era enorme lo que se estaba haciendo, enorme, enorme, enorme. Tomás, contá por qué se truncó lo de supermercados americanos. Es muy interesante, ¿no? Porque en algún momento supermercados americanos fue la cadena de supermercados de Córdoba y en un momento eso se truncó y vos conocés muy bien la historia, ¿no? O sea, cómo estas decisiones, cómo nos afectan las decisiones macroeconómicas a lo local. No sé a qué te referís exactamente, no me acuerdo, decilo vos, pues yo no me acuerdo a qué se... No, que vos me contaste que en un momento, cuando se inaugura el shopping el Altos de Villa Cabrera, que fue el primer shopping de Córdoba, el supermercado en ese lugar, el supermercado insignia que iba a ser del lugar de shopping más importante de Córdoba, iba a ser para el americano, ¿no? Y en ese momento se toma alguna decisión y entra la cadena Disco. Entonces, bueno, eso, digamos, son esas decisiones comerciales que se van tomando, que en vez de apostar a lo local, se apuesta por lo foráneo, y bueno, pasan estas cosas. Me parece que esas cosas que ustedes me han contado son muy interesantes para entender el mapa de lo que pasa y cómo las decisiones políticas Bueno, esto es un poco un ajedrez comercial, vamos a llamarlo así. El grupo que desarrolló el shopping de Bajo Palermo quería cobrar excesivamente el alquiler de su negocio ancla, que era el supermercado. Y ahí Americano se puso firme y dijo, no, no vamos a pagar semejante barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente se fue a Buenos Aires y trajo Disco, con lo cual cometieron los de Americano un error gravísimo porque Disco puso la pata en Córdoba y hoy sabemos quién es Disco. A contrapartida de esta historia, Americano dijo, nosotros vamos a hacer nuestro propio shopping. Y se fabricó el nuevo centro con Hotel Sheraton incluido. O sea, esto es un ajedrez de economía, digamos, de grandes capitales, pero indirectamente, como vos decís, influyó sobre todo el desarrollo tecnológico también. Ok, Gabriel, no sé si querés... No, digamos, hay muchas... Yo quiero mostrarles, a ver si tengo acá una foto. Sí, les voy a mostrar una foto. Mientras tanto, te digo que, Carlos, que te voy a ir comentando algo.
Sí. Hace unos días, Carlos Aguilera, quien tiene el Museo de la Informática aparentemente de Córdoba, yo no lo conozco, me mandó un video que él mismo grabó sobre la 51, que no lo vamos a poder pasar ahora porque es muy grande. Yo lo voy a subir a YouTube y después lo voy a compartir, ¿saben? Bueno, no sé si están viendo una foto ahí que he compartido. Sí, estamos viendo la foto. Sí. Bueno, Eduardo, describí los participantes de esa foto. Bueno, a la izquierda está mi hermano Juan Antonio. Él es Juan Antonio Salonio. Después está Carlos Pellegrini, un técnico que era compañero mío de la facultad y que lo invité a formar parte del equipo. Después está Carlos González, el contador de la empresa. María Andrada, la que armaba las mangueras, maestra armando las mangueras. Después lo reemplazó, que está al lado, haceme recordar, Tommy, muchacho que también armaba mangueras, también compañero mío. No recuerdo el nombre, no lo Al recuerdo. lado está Alicia, la secretaria de la empresa, la recepcionista al lado de ella, al lado de él. Después está el Hugo Bonancea. Tal cual. Después está el Coquito Rearte, que le decían el chico de la luna, porque era petizo y fiero. Sí, eso era Walter Amuchaste que ponía los apodos. Sí, el segundo, hay una anécdota cuando, digamos, en un momento que Microsistemas, cuando fue comprada, digamos, por la empresa esta de Buenos Aires, de Pérez Compán, de SADE, sí. Sí. Fuimos de 800 personas que hicieron un test, se eligieron a 32, y esos 32 fueron a IBM a hacer un curso de 3 meses o 4 meses, ¿sí? Uno de esos fue este técnico, el que está al lado de Juan. Carlos Pellegrini. Así es. Y entonces, en uno de los cursos que le estaban dando ahí, le preguntan, el jefe técnico de IBM, le dice, ¿cómo saben ustedes cómo calcular un fusible para una de las máquinas? Y él saltó rápidamente y dice, ¿cómo lo hacemos siempre? Dice, un alambrito, 1 amper, 2 alambritos, 2 amperes. Él ya venía con esa historia de resolver las cosas en el acto y en el momento. Había que resolverla. Sí, había que resolver. Un alambrito, 1 amper, 2 alambritos, 2 amperes. Y esa foto es la foto que marca el inicio de la planta en la avenida Japón. Cuando ya empezamos con toda una estructura que, bueno, yo creo que amerita otra reunión porque sería bastante largo. Sí, hay muchas más cosas para contar, la verdad, pero bueno. Así que bueno, yo les quiero agradecer a todos por haber participado. No se olviden de dejar el mail. Bueno, tenemos sí. el mail cuando sean inscriptos, pero no sé si... Sí, pero no todos sean inscriptos, así que cualquier cosa yo estoy poniendo acá en el chat el mail del club. Bueno. Arren Córdoba. ¿Puedo decir una cosilla, sí. Gabriel? Sí. Me parece interesante. ¿Está Pablo Gigi todavía por ahí? Sí. Bueno, Pablo es el presidente del Córdoba Technology Cluster ahora, y es muy interesante. Me parece que está bueno que el Córdoba Technology Cluster pegue estas historias, porque están absolutamente ligadas, ¿no? O sea, en algún punto hay una línea de continuidad absoluta entre lo que somos ahora y lo que éramos a mediados de la década del 70, a tal punto que uno se encuentra con personajes como Ariel Müller, que es el hijo del gringo, que conocen perfectamente la historia y que forman parte del ecosistema cordobés actual de la informática. Y bueno, y me parece que eso sería interesante porque es un poco recuperar la historia y ligar a lo que se está haciendo ahora y también pensar a futuro, ¿no? Con respecto a todo esto que queremos hacer
cada uno desde su lado, ¿no? A nosotros nos toca un poquito la academia, la formación de recursos humanos, y bueno, a cada uno le tocan sus cosas. Pero siempre me pareció un punto muy interesante. Yo entendí mucho cómo funcionaba la computación en Córdoba cuando me puse a estudiar o simplemente escuchar cómo era la computación en Córdoba en los 70 y en los 80. Me parece que es importante entender eso. Bueno, y lo último que quería... Sí, dale. No, seguí vos, después hablo yo. Lo último que quería decir es cualquier material que tengan, por ínfimo que les parezca, de hecho, las fotos que vi en la presentación de Eduardo, las quiero ya, porque hay fotos que yo no tenía. Nunca vi una cinta Kennedy conectada con una 51, entonces esa foto es muy importante. Y cualquier foto que tengan, cualquier material que ustedes sepan que podría llegar a haber, por favor nos avisan, porque tanto Ezequiel Chesini como Gustavo Del Dago estamos ávidos por juntar todos esos materiales y eventualmente me parece que simplemente hay que disponibilizarlos para que todos los podamos ver. Entonces, con una mínima escaneada, si eso les pido, escanear, porque la foto en el celular lamentablemente es un desastre, porque es material muy importante. Como ya nos hizo Tomás con sus listados y sus cosas, fue muy generoso en eso. Que nos manden a nosotros esos materiales, porque realmente esa fotito que uno dice, sí, esta foto tengo en microsistemas, que tal vez no sea tan importante. Todas las fotos son importantes, hay muy poco material, y de hecho yo estoy atrás de una foto que me lo encontré una vez al hijo del gringo Müller en una librería, y me dice, sí, yo tengo una foto donde está la casilla rodante con la que fuimos a la Expo Oficina en 1977 a presentar la 101 enganchada al Rambler. Creo que era Rambler o algo por el estilo. Esa foto es única, o sea, digo, todo ese material, antes que se pierda, porque esas cajas de fotos se pierden, viene una inundación, uno hace una mudanza y las tira sin querer, todas esas fotos me parece que hay que juntarlas, nosotros nos comprometemos a velar por ellas y yo en particular a ponerlas disponibles para que uno busque MS101 y le parezca esa foto, porque tiene que estar esa foto en el acervo cultural, digamos, de Internet y para nosotros, para la gente de Córdoba. Así que no duden en cualquier cosa que tengan, es importante mandárnosla o pónganse en contacto con nosotros, por favor. Yo quiero hacer una última reflexión, que fue con lo que arranqué esta charla. Después de haberlo escuchado a todos, creo que más de uno se dio cuenta que cuando se inició todo este proyecto de microsistemas, toda esta empresa, no había nadie que enseñara puntualmente qué hacer y cómo hacerlo para hacer esas cosas. Todo eran gente de mucha iniciativa, de mucho sentido común y muchas ganas de aprender. Y entonces, a capa, digamos, peleándola, fueron aprendiendo cómo hacer las cosas. Eso marcó en esa época una necesidad que había en la sociedad de Córdoba, de que no había instituciones o no había gente o lugares preparados para enfrentar este desafío. Por eso es que esta imagen que hoy nos llevamos es el preludio de la charla que vamos a dar a fin de mes sobre educación STEM, por la necesidad de que tiene la sociedad hoy en día, al igual que hace 40 años atrás, de tener gente preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Así que desde ya están invitados todos a la próxima charla y después fijaremos la segunda fecha para ampliar esta misma. Así que muchas gracias a todos. Quedan abiertas las preguntas si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular. Y si no, ya el que se quiere ir despidiendo puede salir tranquilamente sin molestar al resto. Están abiertos todos los micrófonos ahora. Gracias. ¿Alguno tiene dudas? ¿Preguntas? Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntar algo, y a lo mejor ustedes ya lo han contado y me lo puedo haber perdido. ¿Hay algún museo virtual o físico
para visitar? Hay un museo físico en Buenos Aires. Acá en Córdoba no. En No, el Museo de la lamentablemente. Industria hay 3 máquinas. No, pero digo solamente que tenga que ver con la tecnología esta, nada. No, O sea no. que podríamos arrancar desde nuestro club Rotario y comenzar con la fundación de... Sí, Ricardo, ¿sos vos el que está proyectarlo. hablando? Soy Ricardo Herrera, sí. Ricardo. Ricardo, ¿por qué no hablan con el Museo de Informática que está en Capital? Nosotros tenemos ganas de irnos de Capital y yo creo que Córdoba es el lugar porque es la cuna de la informática. Tengo que agradecerle a Tomás, que se hizo un viaje para traer la 101 hasta Buenos Aires, y sería bueno volverla a llevar a Córdoba. El museo tiene 35.000 equipos. Podemos hacer el gran museo de informática. Así que si alguien quiere, acá en Capital Federal es una novedad más. Pasa sin pena ni gloria, ¿sí? Y las visitas que hemos hecho nosotros al interior del país vemos que despertamos el interés de la gente. Así que si está dentro de sus ideas, nosotros no tenemos problema en movernos de Capital Federal y irnos para el interior. Y si quieren hacer algo que le interesaría al museo, hacer el libro de la historia de microsistemas, el museo tiene la única publicación de retroinformática histórica de Sudamérica y el Caribe. Así que si nos organizamos, nosotros podemos llevar adelante la publicación del libro. Desde este museo, el apoyo que necesiten, y un gran amigo, Pablo Monserrat, me avisó de esta reunión, yo no la sabía, me pude enganchar y pude conocer de la historia de microsistemas porque realmente no encontramos mucho o nada de microsistemas, así que yo creo que es un baluarte y que podríamos llevarlo adelante. Cuenten con el Museo de Informática para lo que necesiten y cuenten con el Museo de Informática para llevarlo a Córdoba. No tenemos ningún problema. Estamos en segunda línea después del Silicon Valley, así que no tenemos nada que envidiarle a los gringos. Lo tomamos como un desafío, por lo menos para el club nuestro Rotario. Ricardo, ¿qué te parece? Desde ya me parece fantástico. Se me ocurrió preguntar porque mientras ustedes relataban toda esta brillante historia, que ha marcado realmente, ha dejado un hito para el país. Yo decía, nunca vi en Córdoba un museo ni nada, ni siquiera virtual, o una publicidad de eso. Y creo que ya es hora de hacerlo, porque con todo lo que he escuchado esta noche, me parece que hay suficiente material histórico ya como para empezar a armar un museo, y sería fantástico que, si esto nace desde nuestro club, incorporar a todos los que están presentes hoy para que podamos llevarlo a cabo. Sería una alegría muy grande. Carlos Aguilera quiere hacer un comentario ahí. Si me escuchan, un momento, por favor. Mi nombre es Ezequiel Cesini, yo trabajo con Nicolás en FAMAF, en el laboratorio de electrónica. El laboratorio de electrónica es quien le da mantenimiento a todos los equipos electrónicos que hay en FAMAF. En este momento tengo lo que yo denominaría un museo itinerante de las máquinas microsistemas, es decir, tengo disponibles unos estantes donde estamos con la ayuda de la gente que está acá presente, tratando de revivir, es decir, tener las máquinas andando. La exposición que hacemos con estas máquinas no es permanente, sino ocasional, cuando hay algún congreso, algún evento, se exponen. Y bueno, aprovecho para fortalecer el mensaje que les dio Nicolás, y recuerdo que Eduardo dijo que en algún momento tuvo que tirar basura, lo que él consideraba basura, de placas, manuales de microsistemas. Nosotros las vamos a hacer andar esas máquinas, y esperamos que el museo alguna vez sea permanente. Entonces reitero el llamado de que les vamos a dar un hogar a todo hardware que haya pertenecido a las máquinas de microsistemas. Un minutito más para terminar, les cuento cómo fue que yo conocí microsistemas. Desde el año 2011
que se hizo una semana de reciclado, se había designado en la Universidad de Córdoba que hayan camiones cargados de computadoras, de las cuales se dividía basura para reciclar el material y computadoras para donar a colegios. Eso era antes de que el gobierno trajera esos planes como Conectar Igualdad, que regalaba computadoras. Y dentro de la pila que estábamos tirando de basura, yo veo una carcasa fea, la consideraba, era una MS-101. Pero cuando la estoy por tirar dice Industria Argentina y no recuerdo si decía Industria Cordobesa. Y la separé. La separé junto con una MS-51, no sabía de qué se trataba, y empecé a averiguar qué es esto, qué es Industria Cordobesa, decía MS, después me dijeron microsistema. Me llevó 2 personas, es decir, le pregunto a alguien que trabajaba en la universidad, me deriva a otra persona y dice, no, microsistema, la NASA, es decir, en 2011 fue la primera vez que escuché la palabra trabajar en la NASA. De ahí me derivaron a Hugo Bonancea y de ahí a Julio Bazán. Y ahí se empezó a armar la historia en lo que a mí respecta. Pero quiero decir, alguien dijo, de una manera u otra, los que trabajamos en informática en Córdoba, se llega a microsistemas, se quiera o no. Bueno, les reitero el llamado y les agradezco mucho la presencia en esta reunión. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Carlos Aguilera, prende el micrófono. Ahora sí, no sé si me pueden escuchar. Creo que estoy transmitiendo bien allí. Sí. ¿Me pueden escuchar, creo? Sí, sí. Bien, perfecto. No, simplemente quería destacar del ingeniero Eduardo. Hola. Hay enterrada una computadora que va a pasar, por supuesto, a los milenios, y está en su momento funcionando, y actualmente está bajo tierra, enterrada, encapsulada en el Museo de la Industria aquí en Córdoba. Un pequeño detalle, ¿no es cierto?, para tener en cuenta, inclusive para la gente de allí del Museo de la Informática de Buenos Aires. Gracias. Enterrada. Enterrada físicamente. ¿Literalmente? Que es una Sí, cápsula, así ¿cuándo es. se abre teóricamente? No sé si te acordás, Tommy, cuando estaba Mestre Padre en el año 2000, me parece, o antes, cuando se creó el Museo de la Industria, hicieron una cápsula de tiempo y colocaron dentro de esa cápsula todo lo que se hacía en ese momento en Córdoba, y se metió, me parece a mí, una máquina de microsistemas completa. Sí, pero ¿y cuándo se va a abrir esa cápsula? No sabemos. No sé. No sé cuándo se va a abrir. Creo que en el 2000 o en el 2050, no sé. Es una cápsula totalmente sellada. Discúlpame, pero en este momento me tengo que ir al Museo de la Industria con una máquina. Acabar. Pero si me hubieran dicho antes, me voy a acabar allá. Sí, es cierto. Estamos hablando. Es cierto, hay una máquina 0 kilómetros ahí. O una máquina o algo 0 kilómetros enterrado ahí. Con o sin disque de software. En una cápsula del tiempo. Perdón, pero entonces sabían que íbamos a empezar con la arqueología computacional. Ya lo sabían en el 2000. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué te digo que sos el que descubrió el tiranosaurio Rex? Hay alguien que del futuro vino, no sé, acá hay algo raro. Algo pasó, ¿no es cierto? Ya vamos a averiguar bien, te prometo averiguarlo bien, pero yo estoy casi seguro, el 90% seguro, de que hay una cápsula del tiempo en el Museo de la Industria donde hay elementos. Sí la hay, yo la vi. Bueno, allá adentro hay algo nuestro, de microsistemas, bueno, seguro. Hay que sacarlo ya. Nicolás, una pregunta. A la vuelta de mi casa, acá a 100 metros, hay una gente que hace recuperación de datos de discos magnéticos. ¿Alguna vez se llevaron los disques a gente especializada en el tema a ver si se podía recuperar algo? Mira, yo confío no ciegamente, absolutamente todo en Gustavo Eldao, que está ahí. Él intentó, hizo sus magias.
De hecho, él fue y compró en Mercado Libre, encontró una disquetera de 8 pulgadas de una S400 modelo 1991, la cableó y la conectó a una PC y aún así no los pudo leer, o sea, tenía una disquetera 8 pulgadas, 0 kilómetros. Pero bueno, no sé qué le parece a Gustavo, si habría alguna posibilidad con algún recovery de leer el flujo magnético directamente. Yo estoy seguro que alguien en Córdoba tiene una máquina funcionando con sus propios disquetes, seguro. Había cerca de 500 computadoras, tiene que haber alguien que la tenga. Hay que tratar de viralizarlo y de que se sepa más esa búsqueda, porque, por ejemplo, yo que estoy, digamos, muy en el trabajo de vinculación y demás entre las universidades y las empresas y demás, no sabía, por ejemplo, de que estaban detrás de ese tipo de búsqueda de estas piezas de allá de los 70 y 80. A lo mejor lo que hay que hacer es promocionarlo, viralizarlo un poco más y seguramente van a aparecer cosas. Coincido con Eduardo. Hay que ponerse Seguro que hay. A hacer una cruzada en el tema para eso. Y por supuesto que hay que involucrar al gobierno para que ayude en la venida del museo a Córdoba. Eso tiene que ser un proyecto. Ese museo tiene que estar en Córdoba, así que aceptamos el desafío. Buscaremos el lugar. Hay que hablar con el intendente y decirle que hay que romper esa cápsula. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso, Nicolás. Ya estamos en eso y está pedido el lugar y todo. Estamos en eso. No, hay que abrir esa cápsula del tiempo, Eduardo. Ya, mañana. No. Hay que abrir esa cápsula del tiempo y saca la máquina esa y deja el resto de ese. Medios nacionales e internacionales. No, sí. Yo creo que hasta debe estar el cuadrito del salame que saqué de la placa. No, tengo muchas anécdotas, pero muchas anécdotas de ese tipo. Porque, sí, yo también tengo 500 anécdotas. Claro. Podría contar todas las. Vos imagínate que las máquinas se entregaban casi sin revisar. El Hugo Bonancea me entregaba las máquinas, él era el responsable de producción, hacía las computadoras, le ponía la tapa, le ponía 4 tornillos y la entregaba. Y yo tenía que ir a hacerla andar. Eduardo, sí. Vos no sé si habrás visto, o sea, sí, como técnico lo has visto, pero los conectores de los cables planos, sí. No se podían comprar los de 34 y los de 50, creo que era el otro, el más largo. Sí, 50 pines. 50. Entonces se compraban todos los de 50 y con una sierrita lo cortábamos a 34. Eso no sé. Los agarrábamos para que no se desarmara el conector. O sea, esas cosas, pero cientos de esas cosas hemos hecho. Pero fíjate vos, impresionante. Bueno, podríamos seguir otro día. Sí, vamos a armar otra fecha. Para continuar del 84 en adelante. Sí. Ahí Joaquín Acelle se ofreció para contar la siguiente parte, del 84 en adelante, porque Joaquín justo entró más o menos en esa época. Sí, entró en el 84, en la selección de los 800, que quedamos 32. Bueno, ahí... hacer unas diapositivas tan buenas como las que se acaba de ofrecer, así que con mucho gusto. Perfecto. Joaquín, vos pasame tu teléfono porque no lo tengo. ¿O vos lo tenés, Juan? Eduardo, yo lo tengo. Listo, pásamelo después entonces. Bueno, gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Excelente este recuerdo y estas cosas. Abrazo a todos y fue buenísimo estar participando y gracias por invitar. Bueno, nos invitamos para la próxima. Me alegro mucho. Muy bueno, saludos a todos. Chao. Chao, hasta luego. ¿Está ahí Gabriel todavía? Sí. Bueno, acá queda listo, abierto. La Nico, idea tuvimos los 45, 47 participantes todo el tiempo, así que se ve que
que Sí, estaba... live en Facebook, Gabriel Corta hizo así, y recording